El 14 de agosto del 2006, hace 10 años exactamente, entró en vigor el cese de fuego tras 33 días de ofensiva israelí en territorio libanés. El hecho de que esta guerra, planificada desde hace bastante tiempo por el Estado de Israel, demostró al menos una cosa: que la guerra librada contra el Líbano por la superpoderosa maquinaria militar es representativa de las futuras batallas del siglo XXI, desarrollada sin complejos y con una crueldad criminal. La población civil del Líbano se había convertido en blanco de operaciones destinadas a sembrar el terror, y la destrucción intencional de infraestructuras vitales fueron el leitmotiv de esta guerra, con el fin de causar sufrimiento en la población civil y ponerlos de rodilla. Nadie, pero absolutamente nadie de la comunidad internacional en ese momento se opuso realmente al castigo colectivo que sufría la población libanesa, y mantuvieron un silencio criminal ante los innumerables bombardeos contra las infraestructuras civiles, contra canales de televisión, contra las fábricas de leche en polvo, contra las escuelas, los hospitales, las ambulancias, las caravanas de poblados que se estaban desplazando de una ciudad a la otra, contra todas las carreteras que conducían a la ciudad de Beirut. Los puentes del Líbano quedaron absolutamente todos destruidos. En vez de oponerse la comunidad internacional, los políticos de Estados Unidos, de la Unión Europea, dieron indirectamente carta blanca al agresor israelí al negarse a mencionar siquiera y condenar la utilización por Israel de armas prohibidas por la comunidad internacional, como los obuses con fósforo, las bombas de racimo y hasta obuses de uranio empobrecido. Todo eso lo utilizó el Estado de Israel en el Líbano. La captura de soldados por el Hezbollah en la mañana del 12 de julio del 2006 fue utilizada por Tel Aviv como un pretexto para desencadenar sin demora una guerra devastadora, sin el menor respeto por las vidas inocentes. Luego de muchos años se habló de que el Líbano, la guerra de Tammuz, la guerra contra el Líbano, fue preparada en un laboratorio. Bueno, opiniones de periodistas y de políticos dan a entender esto. Decía, por ejemplo, de todas las guerras que Israel liberó contra las poblaciones árabes desde el 48, esta es la única por la cual el país estaba perfectamente preparado. Esto lo decía Steinberg, profesor de estudios políticos de la Universidad de Bar Ilan, algunos días después del comienzo de esta agresión. Ese universitario, que trabajó para el Ministerio Israelí de Relaciones Exteriores y para la Seguridad Nacional, agregó: en cierto sentido, los preparativos comenzaron desde el mes de mayo del 2000. Recordemos, mes de mayo del 2000 es cuando es expulsado el ejército israelí del sur del Líbano, el 25 de mayo exactamente. El 2004, agrega este catedrático y que trabajó para las relaciones internacionales israelíes, decía que el 2004 la campaña militar prevista para una duración de 3 semanas y a la que actualmente asistimos, ya estaba planificada y había sido simulada y sometida a pruebas de laboratorio 1 o 2 años antes de esa agresión. Lo nuevo e incluso lo dramático nuevo de esta campaña es su resultado. Prontamente, así decían los israelíes, ¿no? Prontamente los árabes la van a llamar como la sexta guerra árabe-israelí. Y para algunos de ellos, y en efecto para algunos israelíes, ya figura en sus consecuencias políticas, psicológicas y estratégicas, como quizá la más significativa de las guerras desde el año 48. Un pequeño grupo de irregulares, como era la Resistencia Nacional Libanesa, mantuvo a rayas a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, que decían que nunca iba a ser derrotado, durante un poquito más de un mes, y le causó pérdidas destacables. Esto lo decía un veterano corresponsal de Medio Oriente del
periódico británico The Guardian. La misma conclusión vino de todos los frentes después de que la guerra, que duró 33 días, de un verano muy caliente en la región, esa agresión de parte de Israel contra el Líbano y específicamente contra la resistencia nacional libanesa, lo que comenzó como un ataque bastante premeditado por el Estado de Israel, con la intención de destruir a la milicia libanesa, terminó en una humillación para el Estado de Israel. Por lo tanto, esta agresión, que fue el resultado de lo que aspiraba a Estados Unidos, que ahora vamos a comentar cuál era la aspiración de Estados Unidos, y lo que planteaba el Estado de Israel desde hacía tiempo, ese fue el resultado de esa agresión. La ofensiva israelí de julio y de agosto del 2006 contra el Líbano no tenía como objetivo lo que se describía en todos los medios, que era la de rescatar solamente a los soldados israelíes o a los prisioneros que habían entrado al territorio libanés, sino que fue el resultado de mucho tiempo de trabajo, como decíamos antes, en un laboratorio para un plan de devastación total y el remodelamiento del llamado Gran Medio Oriente. A partir de ahí, el proyecto de guerra fue modificado una y otra vez. ¿Por qué digo que fue modificado? Porque la intención de los Estados Unidos era invadir el Líbano para luego, o sea, llegar al Líbano para luego invadir Siria. Si ustedes recuerdan qué es lo que había sucedido un año antes, el 2005, es asesinado Rafi al-Hariri, el papá de Saad al-Hariri, era asesinado y inmediatamente en todos los medios, especialmente en la administración norteamericana, salían a poner la mira en el gobierno de Siria. Era Siria la responsable de ese asesinato. Inicialmente Estados Unidos tenía previsto, como decíamos, desembarcar en las costas libanesas para luego invadir Siria. Y eso venía muy bien, esta cuestión de el asesinato del que fuera en su momento premier del Líbano, y adoptaron la que se llamó el acta de responsabilidad siria. Luego decíamos que lo que estaba previsto se tuvo que cambiar. O sea, sobre la marcha se tuvo que cambiar. ¿Por qué? Porque Siria inmediatamente se retiró del Líbano, retiró su ejército, donde lo había desplegado años antes a pedido de los gobiernos libaneses. Entonces, obviamente tuvo que modificarse porque ya Siria no estaba más en el Líbano. La intención de los Estados Unidos hubiera sido, en ese momento, llegar al Líbano, invadir Siria y así poner elementos nacionales sirios y libaneses que le sean afines a sus intereses. Recordemos lo que han hecho, por ejemplo, cuando invadieron Afganistán y pusieron como títere a Hamid Karzai, en Irak cuando pusieron a Ahmad Shalabi o Iyad Allawi, y en Siria tenían pensado poner a un experto en política internacional de nacionalidad siria, pero muchísimos años viviendo en Estados Unidos y que era socio de la AIPAC. Y se trataba de Farid Ghadri. Esa era la intención de los Estados Unidos. Por eso decíamos que mucho tiempo antes se había se había premeditado esta guerra, esta agresión contra el Líbano y por supuesto contra Siria. Todo esto no resultó. ¿Por qué no resultó? La idea era llegar al Líbano por medio de lo que se llamó en su momento el U.S. Committee for a Free Lebanon, o sea, es un grupo que presidía Ziad Abdel-Nur, que supuestamente iba a ser el que ponía Estados Unidos en la jefatura de gobierno en el Líbano. Eran los que iba a estar de alguna forma con el soporte de los marines que llegaban al Líbano, iban a poner en práctica el proyecto de la división del Líbano en dos estados, uno maronita y otro druso. Esa era la intención que tenía Estados Unidos. Por ese remodelamiento ya habían comenzado años antes, 3 años antes con el Irak,
luego iban a terminar con el Líbano y finalmente iban a llegar a Siria con el que yo comentaba, Farid Gadri, que era el posible presidente que tenían planificado para Siria. Antes del lanzamiento de la operación contra Hariri, o antes de permitir que se lo asesinara, Estados Unidos lanzó un ultimátum a Siria. El 7 de febrero del 2005 convocaban al embajador siria en Washington y lo intimaban a retirar todas las tropas del Líbano. Esto fue una semana antes del asesinato de Rafiel Hariri. Lo intimaban a retirar las tropas del Líbano y poner fin al apoyo que le prestaba a Siria a todas las resistencias de la zona, tanto palestina como libanesa e iraquí. La negativa de Siria tuvo como respuesta, obviamente, la ejecución de Hariri para que sea un hecho que provoque a la luego invasión al Líbano y a Siria, obviamente. El proyecto, como decíamos, de división del Líbano no era nuevo. Ya Ben Gurión había previsto anexar y dividir el sur del norte en 2 estados. Esto lo vuelve a tomar Estados Unidos con Bush padre y luego Bush hijo. Pero luego que pasaron los años, Estados Unidos decidió ir mucho más lejos. Y su deseo era fragmentar no solamente Irak y el Líbano, sino a todos los estados de la región, incluida Siria. Por eso cuando hablamos hoy de la guerra planetaria contra Siria, en su interior hay un mensaje de división. Los mapas ya estaban publicados. Los mapas lo había publicado el coronel Peters en el Armed Forces Journal. Ya estaban publicados de cómo iba a ser la remodelación de todos esos estados. Lo que púdicamente llamaban remodelamiento del Gran Medio Oriente. Eso exigía concretamente una fase de guerra civil prolongada y generalizada. Finalmente, la victoria de la resistencia libanesa constituye un freno definitivo a la expansión estadounidense en toda la región. La disyuntiva que se había planteado desde hacía muchas décadas era el callejón sin salida militar ante un ejército superpoderoso, imposible de ser derrotado, o una serie de negociaciones interminables llamadas negociaciones de paz que nunca daban fruto, y si daban fruto era en contra de los pueblos dominados, palestino, libanés, iraquí. Ahora surge una tercera opción. ¿Cuál es la tercera opción? La resistencia popular, que puede conducir a la victoria. Y así fue la resistencia de la resistencia nacional libanesa, la verdadera resistencia popular, nacía cuando Israel invade Beirut, allá en el año 82, con Khaled al-Wan a la cabeza, y continuó con todas las milicias que se fueron sumando a esa gran resistencia libanesa. Esa fue una conclusión a la que llegaron todos, absolutamente todos. Ningún ejército árabe, ningún ejército profesional árabe pudo y consiguió lo que realmente consiguió una resistencia popular, una resistencia nacional libanesa durante 33 días nomás. 33 días que le dio un fuerte revés al ejército llamado el ejército más poderoso, al Jaysh al-Lazi la yuqhar, así lo llamaban en árabe. Esa fue la guerra de Tammuz, por la cual todos, absolutamente todos, nos seguimos sintiendo victoriosos, orgullosos y con un gran honor de tenerlos en nuestra patria.